Título del vídeo engánchate al amor turco. 12 bodas de Netflix que te dejarán sin aliento. Hola, mis queridos seriéfilos y apasionados de las historias que nos roban el corazón. Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde exploramos el fascinante mundo de las series. Hoy, vamos a sumergirnos en un mar de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Porque, ¿a quién no le gusta una buena boda, verdad? Pero no cualquier boda. Hoy vamos a explorar las bodas turcas que nos ofrece Netflix y que prometen dejarnos sin aliento. Así es, preparaos porque vamos a hablar de 12 series que no solo os engancharán, sino que os harán soñar con vestidos de ensueño, declaraciones de amor épicas y, ¿por qué no?, algún que otro drama familiar. Si te gustan las historias apasionantes, los personajes que te hacen suspirar y las tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces este es tu vídeo. Antes de comenzar a desgranar este banquete seriéfilo, quiero recordaros que vuestra suscripción al canal es el mejor regalo que podéis hacerme. Así que, si aún no lo habéis hecho, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras seriéfilas. Ahora sí, que comience la función. Y empezamos este viaje por las tierras de Turquía con Silla Beyazık, o Amor en blanco y negro, como la conocemos por aquí. Esta serie es una montaña rusa emocional que mezcla el romance con el drama y la acción. ¿De qué va? Imaginaos a Aslı, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario con un pasado oscuro y una moral muy cuestionable. Sus mundos son opuestos, como el blanco y el negro, pero la vida los une de la manera más inesperada. A través de un matrimonio forzado. Sí, habéis oído bien, una boda obligada que dará pie a una historia de amor explosiva. La química entre Birce Akalay, que interpreta a Aslı, y Ibrahim Çelikkol, que da vida a Ferhat, es palpable en cada escena. Esta serie es perfecta si buscas una trama intensa, con personajes complejos y giros argumentales que te dejarán pegado a la pantalla. Además, la ambientación es impecable, mostrándonos tanto la belleza de Estambul como los rincones más oscuros de la ciudad. Seguimos con Kiralık, o Amor de alquiler. Esta es una joya de comedia romántica que, aunque tiene una premisa sencilla, te roba el corazón en cada capítulo. La historia gira en torno a Defne, una camarera que se ve envuelta en un peculiar contrato: fingir ser la novia de Ömer, un exitoso diseñador, a cambio de dinero para pagar las deudas de su hermano. Sí, una boda falsa que, como suele pasar, terminará siendo mucho más real de lo que nadie esperaba. Elif Şabaskan y Bahar Arduç, los protagonistas, tienen una química maravillosa y logran que su historia de amor sea completamente creíble y adorable. Esta serie es ideal si buscas algo ligero, divertido y lleno de momentos románticos. Además, la moda y los escenarios son una verdadera delicia para la vista. Un dato curioso es que Kiralık fue un verdadero fenómeno en Turquía, y su éxito se extendió rápidamente a otros países. Cambiamos un poco de registro, aunque sin abandonar el romance, con Zalim İstanbul, o Estambul Cruel. Aquí, la trama se centra en la vida de dos familias, una adinerada y poderosa de Estambul y otra más humilde de la ciudad de Antakya. Sus destinos se cruzan cuando una de las hijas de la familia humilde, Ceren, se ve obligada a casarse con el hijo mayor de la familia rica, Aga, después de que su hermana se escape el día de su boda. ¿Drama? Desde luego. Esta serie es una montaña rusa de emociones, con personajes llenos de secretos, traiciones y luchas de poder. La boda en Zalim İstanbul es el detonante de una serie de eventos que pondrán a prueba a todos los personajes. Los actores, como Deniz Gur y Fikret Kuşkan, hacen un trabajo excepcional al darle vida a estos personajes complejos y llenos de matices. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan tramas intensas, giros inesperados y un buen dosis de drama familiar. Continuamos nuestro recorrido con Erkenci, o Pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora que te hará sonreír de principio a fin. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una agencia de publicidad y que, por una serie de malentendidos, termina siendo la prometida de Can, el dueño de la agencia. ¿El problema? Que ella está enamorada de otro. Esta situación da pie a un montón de situaciones divertidas y a una historia de amor que te hará suspirar. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química arrolladora y su interpretación es impecable. Erkenci es perfecta para desconectar,
reír y disfrutar de una historia de amor sencilla y bonita. Además, la serie destaca por su ambientación en la vibrante Estambul y por su banda sonora pegadiza. Un dato curioso es que esta serie catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Ahora nos adentramos en Tistambuyu Helin, o La novia de Estambul. Esta es una serie dramática que te tocará el corazón con la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de un hombre rico y poderoso, Faruk. Su boda es el inicio de una nueva vida, pero también de una serie de conflictos con la familia de su esposo. La matriarca, Esma Sultán, es un personaje que genera amor y odio a partes iguales, y su relación con Süreyya será el eje principal de la trama. Aslenber y Özkan Deniz, los protagonistas, ofrecen unas interpretaciones conmovedoras y hacen que la historia sea aún más entrañable. Istambuyu Helin es perfecta si buscas una trama dramática, con personajes complejos y una historia que te haga reflexionar sobre el amor, la familia y las tradiciones. La serie también es conocida por su hermosa fotografía y su cuidada ambientación. Vamos ahora con Mercai, una serie que te transportará a las tierras de Mardin, en el sureste de Turquía. Esta historia nos presenta a Reyyan, una joven que se enamora de Miran, sin saber que él busca venganza por la muerte de sus padres y que la usa como pieza clave en su plan. ¿Adivináis qué pasa? Se casan. Una boda que, lejos de ser un cuento de hadas, se convierte en el detonante de un drama lleno de pasiones, intrigas y secretos familiares. Ebru Şahin y Aknaknzu, los protagonistas, logran transmitir la intensidad de esta historia con sus interpretaciones. Erkay es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar el amor y la venganza. La serie también destaca por su hermosa fotografía y por mostrar la cultura y las tradiciones de la región. Un dato interesante es que Erkay fue un éxito rotundo en Latinoamérica. Y cambiamos totalmente de registro con Kara para Aşk, o Dinero Negro y Amor. Aquí nos encontramos con una historia que mezcla el romance con el thriller policial. La trama se centra en Ömer, un policía que busca al asesino de su prometida, y Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de corrupción. Su camino se cruza cuando descubren que ambas muertes están relacionadas. La boda, aunque no sea el foco principal de la serie, es un elemento crucial en la historia y en la motivación de los personajes. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, los protagonistas, tienen una química arrolladora y logran transmitir la intensidad de la trama. Kara para Aşk es perfecta si buscas una serie con acción, suspense y una historia de amor que surge en medio del caos. La serie es muy popular por su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Seguimos con Faziletan Bekçiler, o La señora Fazilet y sus hijas. Esta serie nos cuenta la historia de Fazilet, una madre ambiciosa que sueña con hacer ricas a sus hijas a través del matrimonio. Su plan se pone en marcha cuando una de sus hijas, Hazan, se enamora de Yaz, un joven rico y de buena familia. La boda, aunque no es el tema principal, es el objetivo de Fazilet y el punto de partida de muchos de los conflictos que se desarrollan a lo largo de la serie. Deniz Baysal, Afra Saraoğlu y Alar Ertuğrul, los protagonistas, hacen un trabajo estupendo al darle vida a estos personajes tan complejos. Faziletan Bekçiler es perfecta si buscas una trama llena de drama familiar, intrigas y personajes con una fuerte personalidad. La serie destaca también por su crítica social y por abordar temas como la ambición y el clasismo. Vamos ahora con Aşk 101, o Amor 101. Esta serie juvenil nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar su expulsión del instituto. Su plan, lograr que su profesora favorita se enamore y se case. Una estrategia un tanto peculiar que, como suele suceder, termina generando un montón de situaciones divertidas y también algunos momentos emotivos. Aunque la boda no sea el eje central de la serie, es un elemento clave en la trama y en el desarrollo de los personajes. Kubilay Aka y Alina Boz, los protagonistas, hacen un gran trabajo al darle vida a estos personajes adolescentes que lidian con sus problemas de la edad. Aşk 101 es perfecta si buscas una serie juvenil, divertida y con un toque nostálgico. La serie destaca también por su banda sonora pegadiza y por su mensaje sobre la importancia de la amistad y el compañerismo. Y para seguir con las series más juveniles, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC y nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una rica familia de Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Mira, una chica popular y adinerada. Su historia de amor, por supuesto,
se ve dificultada por las diferencias sociales y los secretos familiares. La boda, aunque no es el tema principal, es un evento que marca un punto de inflexión en la vida de los personajes. Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, los protagonistas, ofrecen unas interpretaciones estupendas y logran transmitir la intensidad de su romance. Medcezir es perfecta si buscas una serie juvenil, con una trama llena de drama, romance y conflictos sociales. La serie también es conocida por su estilo visual cuidado y su banda sonora. Casi llegando al final de nuestro maratón seriéfilo, tenemos Bir Zamanlar Kukurova, o Érase una vez en Kukurova. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de Zule y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul y se refugia en la región de Kukurova. Allí, sus vidas se cruzan con la de Demir, un poderoso terrateniente, y su historia de amor se ve amenazada por la ambición y los celos. La boda, aunque no sea el tema principal, es un punto clave en la trama y en el desarrollo de los personajes. Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Unalm, los protagonistas, hacen un trabajo excepcional al darle vida a estos personajes llenos de matices. Bir Zamanlar Kukurova es perfecta si buscas una serie dramática, con una ambientación de época y una historia de amor épica. La serie destaca también por su fotografía impresionante y por su banda sonora evocadora. Y llegamos a la última serie de nuestro listado, Gümüş, o Plata. Esta es una de las primeras series turcas que conquistó los corazones de los espectadores de todo el mundo. La historia gira en torno a Gümüş, una joven sencilla que se casa con Mehmet, un hombre rico y atormentado por la muerte de su novia. Su matrimonio, inicialmente forzado, se convierte en una historia de amor que te hará suspirar. Songül Oden y Kıvanç Tatlıtuğ, los protagonistas, tienen una química maravillosa y logran transmitir la inocencia y la ternura de su relación. Gümüş es perfecta si buscas una serie romántica, con una trama sencilla pero entrañable. La serie también es conocida por su banda sonora y por ser una de las pioneras en abrir las puertas de las telenovelas turcas al mundo. Un dato curioso es que esta serie lanzó la carrera internacional de Kıvanç Tatlıtuğ. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este apasionante recorrido por las bodas turcas que nos ofrece Netflix. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí. Hemos visto historias de amor imposibles, matrimonios forzados, bodas falsas y mucho, mucho drama. Pero, sobre todo, hemos visto la capacidad que tienen las series turcas para engancharnos y hacernos soñar. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro me gusta, compartirlo con vuestros amigos seriéfilos y, por supuesto, dejarme un comentario con vuestra opinión sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Hay alguna que os haya dejado sin aliento? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordaros que vuestra suscripción es el mejor regalo que podéis hacerme. Así que, si aún no lo habéis hecho, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras seriéfilas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor turco os acompañe.